Así que Efesios capítulo 5, acá voy a compartir el mensaje de esta mañana, Efesios capítulo 5. Qué tremendo libro, Efesios. Y este pasaje que quiero compartir contigo de Efesios 5, 1 al 14, ha sido verdaderamente esto. Yo me exponía al texto y sentía cómo la palabra iba haciendo un efecto lavador, limpiador, renovador, ¿sí? Purificador, acá y acá, los ojos, acá, cada uno de los aspectos de los miembros de mi cuerpo. Este es un pasaje que menciona cosas duras, difíciles, pero que debemos nosotros tener presentes, conscientes para tomar decisiones, tomar cartas en el asunto. Porque aquí hay cosas que se mencionan, que han destruido matrimonios y familias, empresas también, pero también iglesias, sociedades completas. Alguien dijo en un momento, ¿qué fue lo que destruyó o venció al Imperio Romano? Familias en decadencia. Así de sencillo. Y creo hoy que no estamos libres nosotros de ser una familia que por malas decisiones empecemos a ir en decadencia. Y aquí el apóstol Pablo, en este pasaje de Efesios 5, que comienza desde el versículo 17 del capítulo 4, en esas demandas espirituales, va a tomar el versículo 32, y va a conectar con el versículo 1 del capítulo 5. Déjenme darles un título cortito, pero que personalmente me guió a preparar mi bosquejo y el mensaje que hoy voy a compartir contigo. El título es Un amor que agrada. Un amor que agrada. Mi frase transicional es: agradar a Dios debe ser mi deseo más presente, ya que es eso lo que me llevará a vivir comprometido con su amor inagotable. Agradar a Dios debe ser mi deseo más presente, ya que es eso lo que me llevará a vivir comprometido con su amor inagotable. Quiero comenzar con los primeros 2 versículos. Voy a leerlos y tengo unas preguntas de análisis de todo el texto, pero vamos a leer los primeros 2 versículos. Sean pues imitadores de Dios como hijos amados, y anden en amor, así como también Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Las preguntas que van a hacer que nosotros podamos profundizar más en cada frase y en cada texto aquí de Efesios son las siguientes. La primera nos va a arrojar todo el estudio, todo el bosquejo, todo el mensaje de hoy. Es esta pregunta: ¿qué tanto sé que amo a Dios? ¿Qué tanto sé? Apelando al intelecto, sí. Al saber, sí. Al conocimiento, sí. A algo que no necesito que me pregunten, porque yo solito te lo puedo decir. Así. Yo te puedo responder. Esa es la pregunta. ¿Qué tanto sé que amo a Dios? La segunda pregunta: ¿cómo describe la Biblia el amor de Dios? ¿Cómo es que la Biblia describe el amor de Dios? Y aquí lo vamos a ver. Y la tercera pregunta, que es un poquito más larga, es esta: ¿de qué maneras el amor de Dios debe influenciar toda mi vida? ¿De qué maneras el amor de Dios debe influenciar toda mi vida? ¿Por qué? Porque yo vivo por amor. Yo no vivo por otra cosa que por amor. Yo no estoy aquí hoy por mérito propio, sino porque tengo un ser que me ama. Y me ama de una manera distinta, diferente, especial, única, que me hace descansar como bebé en la noche, que me hace estar consciente de la brisa, del viento, que me hace
alzar mis ojos al cielo y ver el cielo espectacular, el sol, y que, bueno, puedo estar de pie, con salud, con órganos sanos, sin haberme hecho un estudio como tal de mis órganos, pero me siento bien. Pero no me siento bien por mi mérito propio, me siento bien porque Dios ha sido misericordioso, porque Dios me ha dado su gracia, porque Dios tiene un propósito para con mi vida. Pero eso a mí me lleva a reflexionar en cómo su amor debe impactar mi vida para amarle a Él, agradándole. Por eso, la pregunta que vamos a ir respondiendo es esta: ¿qué tanto sé que amo a Dios? En primer lugar, versículos 1 y 2, por la semejanza, relación y actuación. Semejanza, relación y actuación. Primero, semejanza. Vean lo que dice el versículo 1. Sean, pues, hay una palabra que también se traduce haceos o hagan, ¿sí? Pues, una imitación. Y esa palabra imitación habla de la palabra mímica o de la palabra copiar, que quisiera quizás esté más presente, copiar. Y lo primero es la semejanza. ¿Por qué la semejanza? Porque copio el carácter de Dios. Copio el carácter de Dios. Y este carácter aquí se va a ver reflejado. Vamos a ver el carácter de Dios y vamos a ver la naturaleza humana, ¿sí? Expresada en conductas, en comportamientos. Pero lo segundo es la relación, porque aparte de copiar el carácter de Dios, que es la semejanza, la relación es esta: yo confío en su evangelio. ¿Qué dice el versículo? Sean pues imitadores de Dios como, dice el texto, hijos amados. La pregunta que tú y yo debemos hacernos es: ¿cómo nos hicimos hijos amados? Porque esa es la característica, amados. Pero la primera, hijos. ¿Cómo fue que nos hicimos hijos? ¿Yo nací en una familia cristiana? No, en mi caso no. ¿Y si naciste en una familia cristiana, por eso eres cristiano? No, tampoco. ¿Cómo fue que te hiciste hijo? Por confiar en el Evangelio. Por confiar en el Evangelio. Eso es lo que te hace hijo. Pero quiero que entiendas en esta mañana y que resaltes, que agrandes, que amplíes esta palabrita: amado. Eres un hijo amado por un Dios que en esencia es amor. Pero lo tercero, primero semejanza, copio el carácter de Dios. Relación, confío en su evangelio. Pero tercero es la actuación. Y vean lo que dice el versículo: y anden en amor, así como también Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Y aquí tenemos que yo camino como Cristo. Copio el carácter de Dios, confío en su evangelio y camino como Cristo. Porque aquí Cristo se pone como el molde para que yo pueda saber cómo es la forma de andar, la manera de vivir. Y es algo tan espectacular porque no se me pide algo que no se me da. No se me demanda algo que no se me capacita para hacerlo. Yo tengo la fuente de amor, porque Romanos capítulo 5 dice que el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones por su Espíritu Santo. Y se derramó en abundancia el amor. ¿Lo has sentido así en tu vida? De forma abundante, a manos llenas, que como los sacerdotes en el Antiguo Testamento tenemos que decir: ya párale, Señor, ya párale, Señor. ¿Cuánto me amas? ¿Así estás experimentando? Porque de esa forma dice el texto que tenemos que amar. Dice el texto en primer lugar qué fue lo que Cristo hizo. Bueno, anden en amor, es digamos la dirección, el proceder, pero dice así como Cristo les amó, porque, ojo, podemos amar como nosotros pensamos que debemos amar, a cuentagotas, con peros, con ciertas actitudes de fastidios, de frustración, de incomodidad. Cuando yo en estos 34 años de creyente nunca he percibido a Cristo incómodo conmigo, pese a mis pecados, a mis caídas. Y ojo, cuando digo que no lo he sentido incómodo, no es que no me ha incomodado su presencia santa
cuando he pecado. No, su amor no es condicional. Eso es lo que te quiero decir. Su amor no es condicional, es incondicional. ¿Qué es lo que me condiciona a mí su amor? ¿En dónde me condiciona a mí su amor? En seguir su ejemplo. En no perder de vista la demanda de su amor que me lleva a aborrecer lo que él aborrece y amar lo que él ama. Ahí está la diferencia. ¿Por qué? Porque podemos confundirnos acá. Bueno, Dios me ama, yo puedo vivir como quiera. No es la forma, la manera. Y vean aquí lo que dice el texto. Dice acerca de Cristo: ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. ¿Qué es una ofrenda? Es algo que se da a Dios, que se entrega a Dios. Eso hizo Cristo. Cristo se entregó a Dios por cada uno de nosotros. Nosotros debemos hacer lo mismo. Debemos hacer una ofrenda. Yo te pregunto en esta mañana, ¿qué tipo de ofrenda le presentas cada día a Dios? ¿Cuál es la ofrenda que le presentas a Dios? ¿Sabes que esto nos conecta con las ofrendas neotestamentarias? ¿Cómo era que los sacerdotes tenían que presentar su ofrenda ante Dios? No era cualquier ofrenda, no era lo que sobraba. Era algo digno, era algo limpio, era algo preparado. Tú te preparas para ofrecerle a Dios el tiempo, el talento, los dones, en gracia, en gratitud. Y aquí aparece una palabra que es clave. Dice el texto: y sacrificio a Dios. Porque qué mejor ofrenda cuando no nos cuesta poco. Cuando hay un sacrificio de por medio. Y esa es la idea aquí de qué tanto sé que amo a Dios, por la semejanza, relación y actuación. Segundo lugar, versículos 3 y versículo 4. Y aquí tenemos un pero. En el versículo 1 tenemos un sean o hagan. 3, versículo 3. Pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencionen entre ustedes como corresponde a los santos. Tampoco haya obscenidades, ni necedades, ni groserías que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias. Cuando el fundamento, que es el amor de Dios, está bien colocado en nuestros corazones, estas cosas, Pablo dice, ni deberían mencionarse. ¿Qué es lo que no debería mencionarse? Que Pablo menciona. Que los creyentes estén cayendo en esto. Que los hijos amados estén practicando este tipo de cosas. Estén involucrados en este tipo de cosas. Y aquí es donde yo te decía que hay cosas que han destruido matrimonios, separado familias, han traído muerte a todo tipo de propósitos y de cosas buenas. Y por eso lo segundo aquí, que tanto sé que amo a Dios, por la separación de los pecados. Primero, por la semejanza, relación y actuación. Segundo, por la separación de los pecados. Y aquí tenemos 3 cosas que quiero compartir contigo. 3 cosas. Primero, separados de lo que no corresponde. ¿Qué cosas no corresponden a un hijo de Dios? Inmoralidad, impureza o avaricia. Inmoralidad, que tiene que ver con todo pecado. Las 3 cosas apuntan a lo mismo, a pecados sexuales, las 3 cosas. Y aún la avaricia, que la avaricia tiene una connotación sobre el dinero, sobre lo material, pero aquí tiene la connotación sexual. Y es una connotación negativa. Y esto es lo primero, tenemos que separarnos de lo que no corresponde. Si hay prácticas de el uso incorrecto del celular, la televisión, por la calle, escuchando chistes obscenos, participando de ese tipo de cosas, bueno, la palabra de Dios nos dice que tenemos que separarnos de lo que no corresponde. Y saben que nunca dejaremos de luchar contra el pecado porque tenemos la presencia del pecado sobre nosotros y por eso es tan importante en esta mañana que conectemos con el título, porque ¿quién se separa de los pecados que no corresponden? Aquellos que aman por agradar a Dios. Y si tienes una relación oculta, si estás metido en cosas en Facebook o en Instagram o en redes sociales o estás
con luchas ocultas, vergonzosas, en el nombre de Cristo, yo te llamo en esta mañana a que te separes, a que dejes todo eso, a que te sacudas de la misma forma y no sigas con ese pecado, el que sea de inmoralidad, de impureza o de avaricia. Pero segundo, separados de lo que no es apropiado, dice el texto, pero inmoralidad, impureza o avaricia ni siquiera se mencionan entre ustedes como cosas prácticas. Y dice, como corresponde a los santos, versículo 4, tampoco haya obscenidades, ni necedades, ni groserías que no son apropiadas. Subrayen eso, no son apropiadas. Así como no corresponde los pecados de inmoralidad, que son pecados de obra, pecados de hechos, aquí tenemos pecados de la lengua. Y también los pecados de la lengua lastiman, hieren, separan, generan relaciones tóxicas, generan relaciones sin el propósito de lo que la relación debe tener, que es edificar, que es motivar, que es decir cosas que levanten a la gente. Estoy hablando como pastor aquí. Perdónenme esta parte espiritual, si ustedes me lo permiten, pero ese es el propósito, que en nuestras conversaciones no predomine lo económico, lo gubernamental, lo político, lo deportivo, los virus, las enfermedades. No. Claro, aquí tenemos conversaciones totalmente contrarias a un hijo de Dios. Dice obscenidades, que sí está conectado con la impureza y con la inmoralidad sexual. Chistes rojos o dobles sentidos. Hablamos con doble sentido. ¿Puede ser eso en un hijo de Dios? Por supuesto que no. Después dice, ni necedades. ¿Por qué la necedad? Porque es la actitud porfiada, terca, de escucho lo que la palabra de Dios dice, oigo el mensaje del Evangelio, yo ya manifesté una cierta decisión, pero yo sigo diciendo malas palabras. Yo sigo mintiendo, yo sigo diciendo cosas con doble sentido, con chistes inmorales. Yo participo de conversaciones así. Y la palabra de Dios nos está denunciando aquí, nos está diciendo, eso no debe estar presente en nuestras vidas. Separado de lo que nos ha apropiado. Tercero, primero, separados de lo que no corresponde, separado de lo que no es apropiado. Tercero, seguro de cuáles palabras decir. ¿Cómo termina el 4? Versículo 4. Sino más bien acciones de gracias. Ven el 5:20. 5:20. Den siempre gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios, el Padre. Y esta es la seguridad de lo que sí debemos decir. ¿Qué es lo que debemos decir? Gracias. Tenemos que tener una actitud de agradecimiento, de gratitud. Te pregunto, ¿qué palabras son las que salen de tu boca? ¿Qué tipo de actitudes tienes con la inmoralidad? ¿Te permite ciertas cosas? La palabra de Dios, hablando de los casados, dice honremos el matrimonio, porque en el matrimonio no debemos meter mancilla, que tiene que ver con pensamientos impuros a la hora de estar con nuestras esposas. Y somos llamados a honrar lo que Dios honra. Dios creó el matrimonio. A los jóvenes, yo te animo en esta mañana a que llegues puro al matrimonio, a que formes la convicción de pureza, de castidad, de que te guardes de toda la sensualidad y moralidad sexual que hay en este mundo. Que te conserves puro para la mujer que Dios tiene para ti o para el hombre que Dios tiene para ti, porque en el nombre de Jesús te digo que Él tiene una pareja para ti. Lo único que te quiero pedir como siervo de Dios es que hagas la voluntad de Dios, y en la voluntad de Dios va a llegar ese hombre o esa mujer, pero mantente puro, mantente santo y sea agradecido. Practica la gratitud. Tercero, primero por la semejanza, relación y actuación. Segundo, por la separación de los pecados. Tercero, por saber cómo actúa Dios. 5 y 6. ¿Qué dice la palabra de Dios? Vean. Porque con certeza ustedes saben esto, dice Pablo,
que ningún inmoral, impuro o avaro, que es idólatra, vuelve a mencionar nuevamente, y aquí le agrega la idolatría, tiene, dice el texto, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. El 6, que nadie los engañe con palabras, Colosenses dice filosofías vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, por saber cómo actúa Dios. Y aquí tenemos esto que es importante. 3 cosas. Primero, ¿qué es lo que tengo que saber? Tengo que, o sé con certeza, lo que Dios va a hacer. Porque el texto dice aquí, porque con certeza ustedes saben, ¿qué es lo que tengo que saber? Bueno, ¿cómo paga el pecado? ¿Cómo actúa Dios con el pecado y con los que no le obedecen? Y aquí quiero traer un simple ejemplo del Antiguo Testamento, Sodoma y Gomorra. ¿Qué fue lo que sucedió con Sodoma y Gomorra? Dios la maldijo. Y quiero decirte que hasta el día de hoy, Sodoma y Gomorra es un lugar maldito. No se puede hacer absolutamente nada ahí. Es más, los turistas que van ahí hacen ciertos estudios de cómo quedó la tierra, cómo quedó el lugar ahí. Y encienden con eso que se generó del juicio de Dios. Hacen fuego. ¿Por qué? Porque quedó maldita, quedó maldecida. A veces nosotros pensamos que con Dios se puede jugar. Se puede jugar a la de hago su voluntad o no la hago. Soy bueno un día, soy santo 2, pero puedo hacer el resto lo que yo quiera. Que puedo jugar con Dios. Que puedo hacerme lo importante con su voluntad. Y yo quiero que tú en esta mañana, a través de las Escrituras, cobres esta misma certeza que Pablo le estaba diciendo a los efesios que tenían que saber, tener presente. Sé con certeza lo que Dios va a hacer. ¿Qué va a hacer Dios con el pecado? Lo va a castigar. Va a traer su juicio sobre el pecado, porque Dios no tiene una negociación con el pecado, porque Él es santo. Y así como es misericordioso, así como es benigno, es santo y es justo. Él no tiene negociación con el pecado. Pero también en segundo lugar, sé que no hay herencia. Dice el texto, ningún inmoral, impuro o avaro que esté involucrado, que esté practicando estas cosas, que sea un idólatra de estas cosas, dice el texto, tiene tiempo presente y continuo. En pocas palabras, no es salvo, no ha nacido de nuevo, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y recuerden que este libro nos ha hablado de la riqueza de Dios, conforme a sus riquezas, no de sus riquezas, sino conforme a sus riquezas. Dios no tiene límites en la riqueza de lo que es la gloria, lo que es la vida eterna, lo que es la salvación del alma. Y aquí está hablando que la persona que está practicando este tipo de cosas no es salvo. Si se muere hoy, se va al infierno. Y va a estar condenado por la eternidad. Y esto no es un chiste. Esto no es juego. Esto es algo muy serio que debería cargar nuestros corazones. A examinarnos en esta mañana acerca de la inmoralidad, acerca de la impureza, acerca de la avaricia y acerca de la idolatría. ¿Hay alguna de estas cosas en mi vida hoy? Que mi corazón se incline a alguna de estas cosas, a lo material, al dinero, a las posesiones. Porque en tercer lugar, en este saber cómo actúa Dios, sé con certeza lo que Dios va a hacer, sé que no hay herencia, pero en tercer lugar, sé que dice la palabra de Dios. Me encanta esto que dice aquí Pablo, versículo 6, que nadie los engañe con palabras vanas. Porque yo conozco la palabra de Dios, sé cómo Dios piensa, sé lo que Dios dice. Y no voy a ser movido por filosofías, porque aquí en este tiempo venían y decían, no, tú dale, tú practica el pecado, tú haz esto, tú haz lo otro. Y traían otro tipo de filosofías, de mensajes que ellos escuchaban. Y eso está pasando hoy, ojo, y más aún ahora. Hay tantos mensajeros por ahí, tantos. Y hay personas en las iglesias, ahora con el tema de la iglesia online, la iglesia virtual, que ya le van a 10 iglesias. Y ya perdieron toda identidad con lo que el pastor predica, su pastor, el de su iglesia.
Y se quedan con lo chistoso de fulano, con lo teólogo del otro fulano, con digamos, el mensaje expositivo de tal otro fulano. Bueno, la palabra de Dios aquí está hablando acerca de un apóstol con una autoridad que fue puesta por Dios para comunicarle a la iglesia lo que la iglesia debía pensar, decidir y hacer. ¿Qué está pasando con nosotros? ¿Tenemos este saber? ¿Tenemos esta certeza? ¿Estamos seguros de la herencia que tenemos y por esa herencia no me coquetea ningún pedazo de pan duro de esta tierra? ¿Conozco la palabra de Dios? ¿Estoy teniendo comunión con este libro? Bueno, vamos a lo último. Lo último. ¿Qué tanto sé que amo a Dios? Por la semejanza, relación y actuación, por la separación de los pecados, por saber cómo actúa Dios, por las señales de la luz. Versículos 7 al versículo 14. Dice así la palabra de Dios. Miren, en el 1, sean. En el 3, pero. En el 7, por tanto, pensando en todo esto, no sean partícipes con ellos, porque el versículo 7 nos va a mostrar la primer señal. Y la primer señal es estar involucrado en honrar a Dios. Yo no participo de estas prácticas. Yo no soy parte. Yo no me involucro en estas prácticas. No son parte de mi vida. Segundo, versículo 8. Porque antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz. Y vean aquí esto que es muy importante en un hijo de Dios. Cómo era mi vida antes y cómo debe ser ahora. Lo segundo aquí, aparte de estar involucrado en honrar a Dios, es estar iluminado con un testimonio diferente. Porque el texto dice, ahora son luz en el Señor, anden como hijos de luz. Y mi vida, mi persona, mi obra ilumina con un testimonio diferente. Pero tercero, la tercera señal, versículo 9. Vean lo que dice el versículo 9, porque quizás nos puede quedar esto muy, muy en el aire. Y dice el versículo 9, porque el fruto de ese presente, de esa identidad, de ese andar, el fruto de la luz, y me gusta cómo lo traduce aquí la Nueva Biblia de las Américas, consiste en toda, dice el texto, bondad, justicia y verdad. Está hablando de un fruto. Y se conecta con Gálatas 5:22, más el fruto del Espíritu es. Ahí se manifiestan en 9 cosas. Un fruto en 9 cosas. Aquí en 3. Que tienen que contrarrestar esas otras 3. Inmoralidad, impureza, avaricia, que todo esto es idolatría, o estaban siendo idólatras a todo esto, y ahora tenemos que volvernos practicantes, con una devoción y una pasión total a estas 3. ¿Cuáles son? Bondad. Esto significa la excelencia moral al nivel más profundo del ser humano. Una excelencia moral en cómo nosotros somos con las demás personas. ¿Nos identifican como bondadosos? 2. Justicia. Es la acción que busca el mayor bien de los participantes en la familia de Dios. ¡Wow! Esto está impresionante. Porque me debe llevar a examinar cómo yo trato a la familia de Dios. ¿Cómo son mis relaciones con la familia de Dios, con los unos y los otros? ¿Está siendo con la mayor acción profunda de equilibrio? ¿O hago acepción de personas? ¿O soy de los que creen los famosos grupitos y que me llevo bien con el espiritual, pero con el carnal no? Con el que sí tiene, pero con el que tiene no. Con el famoso, con el pudiente. La Biblia me dice que yo no tengo que hacer acepción de personas. Pero también aquí está hablando de una justicia en los tratos. ¿Por qué hemos llegado a exhortar a hermanos de las iglesias en cuanto al tema de hacer negocios entre hermanos en Cristo? ¿Saben por qué? Porque no hay justicia. Porque caen en hacer negocios chuecos, corruptos, engañan, mienten, abusan, toman lo que no les pertenece. Y por eso, tristemente, entre creyentes se torna difícil a veces hacer negocios.
o trabajar. Y no porque sea imposible, yo no lo estoy diciendo que es condenatorio en el sentido de que te digo que no trabajes con el hermano Cristo. No, lo que te estoy diciendo en esta mañana es que si tú no tienes esta actitud, este fruto de la luz, tu carne, tu codicia, la avaricia, la naturaleza pecaminosa, y a veces puede ser a una propia necesidad, te va a llevar a hacer cosas que no van a honrar el principio bíblico. Y ahí está la condenación, por supuesto, porque esto ha traído también división, separación, odio, maltrato, un sinfín de cosas por no haber justicia. 3, verdad, dice el texto, bondad, justicia y verdad. Y aquí estamos hablando de honestidad, estamos hablando de integridad en las acciones diarias. Y con eso tenemos para toda la vida. Qué lindo sería que nos pongan en nuestra lápida ese rótulo: Pablo Ferrari fue un hombre honesto e íntegro en sus acciones diarias. No hay mayor honra. Y eso es lo que el Espíritu en esta mañana tiene que estar trayendo como convicción. Hay honestidad, hay integridad. Esto mismo dijo Pablo en el 4:24. Dice, y se vistan del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado ¿en qué? En la justicia y santidad de la verdad. Santidad está aquí clave. ¿Por qué? Porque si no hay bondad, si no hay justicia y no hay verdad, es que yo lo que tengo que hacer aquí es hacer un compromiso con esto, por sostenerlo. Y déjenme terminar, involucrado en honrar a Dios, iluminado con un testimonio diferente, integrando el fruto de la luz, bondad, justicia y verdad, interesado en cumplir el propósito de Dios. Eso lo tenemos en el versículo 10. Esto me encantó. Y este es el versículo que les voy a dejar para memorizar para esta semana. Miren qué malo que soy. Qué versículo tan largo. Vamos a memorizarlo. Dice, examinen qué es lo que agrada al Señor. Los niños van a memorizar un versículo. Los adultos también. 5:10 de memoria. Examinen qué es lo que agrada al Señor. En otro texto o en otra versión dice aprobando lo que es agradable al Señor. Y esta palabra de agradable, esta palabra de aprobar, de examinar, está en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, pero 2 puntualmente. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y yo tengo que estar interesado en cumplir el propósito de Dios. Y quiero preguntarte en esta mañana, por eso esta palabra es clave aquí, examinen qué es lo que agrada al Señor. ¿Cuál es el propósito de Dios para tu vida? ¿Para qué Cristo te salvó? ¿Para qué te colocó en esta tierra? ¿Para qué te colocó en esta ciudad o en otra ciudad o en donde tú vivas? ¿Cuáles son las cosas que tú debes perseguir como propósitos? El Espíritu Santo en esta mañana nos llame la atención a cuáles son nuestras motivaciones por las cosas que hacemos o para qué las hacemos. ¿Estamos apuntando a lo que el mundo quiere que apuntemos? ¿A una seguridad terrenal, económica? ¿O estamos apuntando a depender de Dios, a confiar en Dios y a hacer la labor de Dios, la obra de Dios donde nos encontremos? ¿Saben que los intereses nuestros muchas veces no tienen nada que ver con los intereses de Dios? Si en esta mañana fuéramos llamados a cuentas con Dios y Él nos pusiera en la balanza de ese juicio que va a hacer con cada uno de los creyentes, y dice el texto bíblico que las cosas que hicimos adentro del cuerpo, fuera del cuerpo, no va a ser un escrutinio por encimita. Dios va a hacer un escrutinio, un examen hasta las intenciones de nuestro corazón. ¡Wow! Por eso, interesado en cumplir el propósito de Dios, pero en último lugar, interviniendo con el Evangelio de la luz. Me encanta cómo termina Pablo, porque Pablo empieza, sean pues imitadores. Y Pablo termina,
con el versículo 12 al versículo 14, porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto. Pero, dice el versículo 13, todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz. Y lo que está hablando aquí Pablo era que lo que él estaba haciendo con la palabra, con el mensaje por el Espíritu Santo, con las enseñanzas de las Escrituras, ¿qué es lo que hacían? Ponían luz en medio de las tinieblas, de lo que estaba oculto o pecaminoso, lo que no se sabía, lo que se estaba practicando. Dice que la palabra de Dios, el mensaje del Evangelio traía esa luz. Dice, cuando son expuestas por la luz, porque todo lo que se hace visible es luz. Por esta razón, lo que está diciendo Pablo aquí es que no hay pecado que se aborte, va a salir a la luz. Se va a evidenciar en algún momento. Y dice el 14, por esta razón dice, despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Y aquí en interviniendo con el Evangelio, recuerden que estamos en las señales, por las señales de la luz, involucrado en honrar a Dios, iluminando con un testimonio diferente, integrando el fruto de la luz, interesado en cumplir el propósito de Dios, aquí interviniendo con el Evangelio. Hay tres cosas claves. Primero, desenmascarando. ¿Cómo tú y yo desenmascaramos el pecado? Con la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la verdad. Y con eso yo desenmascaro el pecado, desenmascaro al hipócrita, desenmascaro al que está practicando este tipo de cosas. Yo no tengo que ayudarle a la palabra, yo tengo que abrir las Escrituras y compartirlas, decirlas, predicarlas. Segundo, no solamente declarando, sino el versículo 12 y 13, denunciando. ¿Cómo yo denuncio? Con las verdades. Vean aquí que son las verdades los que ponen la luz para que se note las tinieblas que puedan haber ahí presentes, las prácticas pecaminosas. Pero en tercer y último lugar, declarando. ¿Y qué es lo que tengo que declarar? Versículo 14, el Evangelio. Por esta razón dice, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Es interesante lo que dice Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 20 y 21. Dice así, estoy en el Evangelio de Juan, 3, 20 y 21, ¿qué dice? Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas, que han sido hechas en Dios. El pecador incrédulo rechaza la luz. Porque ¿qué hace la luz? Muestra en evidencia todas y cada una de sus prácticas pecaminosas. Pero para eso vino el Evangelio, para mostrarle a ese pecador que está perdido y que necesita perdón y arreglar sus cuentas con Dios. Y a los que ya hemos manifestado a recibir a Cristo, es lo mismo. A ninguno nos cuesta que vengan y nos digan que estamos siendo injustos en nuestros negocios, que estamos siendo tolerantes con el pecado, que estamos siendo infieles en nuestros matrimonios, que estamos siendo fornicarios como jóvenes sin estar casados. No nos gusta. No nos gusta que estamos siendo tranzas, que estamos transando con el trabajo. No nos gusta. Pero para eso vino el Evangelio, para revelarnos a través de la verdad cómo está nuestra vida y que nos examinemos y nos evaluemos en esta mañana y tomemos decisiones para la gloria de Dios. Así que déjenme terminar en esta mañana. Concluyamos. Tres cosas prácticas. Déjenme nomás decirles esto. Romanos capítulo 13, versículo 11 dice así. Romanos 13, 11. Y hagan todo esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de despertarse del sueño. Ya es hora de despertarse del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. Y hay un doble despertar aquí, hay un doble levantar para aquellos que no han recibido a Cristo. Ven a Cristo en esta mañana. Ven a Cristo. Ven a tu Salvador. Ven al que pagó por tus pecados. Ven al que va a trabajar
como ningún otro ser en tu alma para que dejes de ser esclavo y liberarte, limpiarte, lavarte. Pero también, como hijo de Dios, ven a Cristo en esta mañana para arreglar tus cuentas, para dejar prácticas pecaminosas, estilos de vidas que no le dan un olor fragante como aroma acepto al Señor, como una ofrenda que realmente está siendo de sacrificio. Por eso 3 cosas en la conclusión práctica. Número 1, decide amar a Dios. ¿Pero cómo? Como Él sería mejor amado. Quiero que pienses conmigo en esta mañana, ¿cómo es que Dios sería mejor amado? Decide hacerlo. Segundo, sé santo en toda tu manera de vivir. Seamos santos, practiquemos la santidad en toda nuestra manera de vivir. Tomemos decisiones en convicción con la palabra, en comunión con Dios, de alejarnos de prácticas pecaminosas. Pueden ser por obras, ya has caído en hechos, arrepiéntete, confiesa, Dios te va a traer paz y perdón, Dios va a venir a limpiarte y a restaurarte. Pero acuérdate, no juegues más con el pecado. Y si son de lengua, de palabra, que caes en diferentes pecados también, haz lo mismo. Ven a Cristo, Él te va a purificar, Él te va a limpiar, pero va a transformar, como dice en Efesios 4, que ya no vamos a hablar más mentiras, sino la verdad. Ya no vamos a decir más groserías, sino van a ser palabras que van a edificar a otros. Seamos santos. Pero en tercer y último lugar, la conclusión práctica es esta. Vive en la luz, sé luz y comparte de la luz. Vive en la luz. El Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, cuando lo predicamos, leímos esto. Hacían cosas buenas que parecían malas. Y la Escritura nos llama a ti y a mí en esta mañana a que estemos en el círculo, en la esfera de lo que es la luz. Dios es luz. Su palabra es luz. Jesús es luz. Vivamos en ese reino, en esa voluntad, en esa convicción de vivir en la luz, en todo lo que tiene que ver con la voluntad de Dios. Seamos luz. Jesús dijo eso, vosotros sois la luz. Ustedes son la luz. Seamos luz. Iluminemos los lugares con nuestra presencia. Y en último lugar, comparte de la luz. Comparte de la luz. Hoy, hay muchos que no saben acerca de la salvación. Que no saben qué pasa si hoy se mueren y se encuentran con Dios. Pueden dar respuestas religiosas. Algunos, siendo religiosos, porque me ha tocado tantas veces, me dicen lo que Dios diga. Y no saben lo que están diciendo, por supuesto, pero bueno, yo ahí no les hago esta cara que les hice a ustedes. ¿Por qué? Porque evidentemente la paga del pecado es muerte. Y esa gente necesita saber que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y somos como iglesia llamados a predicar el Evangelio. Así que vamos a orar para que este mensaje, un amor que agrada, nos lleve a responder la pregunta, ¿qué tanto sé que amo a Dios? Por la semejanza, relación y actuación, por la separación de los pecados, por saber cómo actúa Dios, pero en último lugar, por las señales de la luz. Oremos. Padre, aplica esta palabra de Efesios 5 y despiértanos en esta mañana. Levántanos en esta mañana, porque aquí está Cristo, dispuesto a alumbrarnos, dispuesto a hacer lo que Cristo es. Cristo es lumbrera. Cristo viene a nuestra vida para no dejarnos más en tinieblas, para quitarnos esa ceguera que nos hace ir por caminos equivocados. Gracias, Cristo, por estar acá, por sostener este mensaje y este mensajero que necesita de ti, para seguir adelante en esta labor que nos ha llamado a hacer, de compartir las verdades, el Evangelio, el mensaje glorioso tuyo que hoy nos trajiste de cómo dejar de practicar diferentes pecados por estar involucrados en ese fruto de la luz, que es bondad, justicia y verdad.
Y en el nombre de Cristo, Padre, yo quiero interceder por las almas allí donde están. Tú sabes la esclavitud que puede haber. Tú sabes la ceguera que puede existir. Tú sabes las tinieblas en las que pueden estar involucrados. Pero tú eres más que todo eso. Tú eres más que todo eso. Eres el Dios de toda suficiencia para llegar a toda necesidad más baja y profunda y suplirla. Dios mío, te ruego porque tu misericordia se pueda manifestar a matrimonios, a jóvenes, a hombres, a mujeres, a niños, a nuestra comunidad de fe, a nuestro propósito por el cual somos iglesia, y manténnos cerca de todas estas verdades. En el nombre que es sobre todo nombre, el nombre precioso y poderoso de Jesús. Amén y amén.